Tenemos el privilegio de que hoy modere el panel nuestro director ejecutivo de Aspen Institute México, Enrique Berruga, quien es ya conocido para todos los que participamos en estos webinars, con una experiencia extraordinaria en relaciones internacionales, en políticas públicas, y quien ha tenido cargos muy importantes representando a México ante la ONU y en diversos países. Muchas gracias, Enrique. Te cedo la palabra. Tu micrófono. Muchas gracias, Luis. Muy amable, como siempre, por tu presentación. Gracias, Graciela, por estar con nosotros. Roberto, Miguel, un gusto saludarte y verte de nuevo en un jardín tan bonito, además, ahora que prendas tu cámara. Efectivamente, muchas gracias, Francisco Sopitas, por la transmisión que iniciamos hoy. Perdón, Enrique, nada más tengo que reconocer que no es mi jardín, estoy de invitado aquí en una junta y me salí a tomarla. Bueno, pero gusto de verte también. Igualmente, ahí tienes hasta pozo y todo, por si hay un problema de sustentabilidad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, no, agradecerle a Sopitas, también a Francisco, que haga esta alianza con Aspen. Creo que todo lo que pueda hacer, promover y elevar el nivel del debate en México es bienvenido, y eso es lo que tratamos de hacer precisamente aquí en Aspen. Igualmente a la radio de la UVM y todos los estudiantes de la universidad. Anuncio de una vez que la próxima semana lo tendremos este webinar a las 10 de la mañana, toda vez que lo vamos a estar compartiendo con el doctor de la Fuente en Naciones Unidas y con Natalia Santalamaquia sobre un tema que coincide con lo que vamos a hablar hoy por la Agenda 2030, evidentemente también de las Naciones Unidas. Pero vamos a iniciar entonces con esta discusión que me parece de lo más importante por tratarse el tema de la igualdad. Hay una doctora que probablemente ustedes conozcan, los panelistas, la doctora Sullivan, que es de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, que es quien ha estudiado pues, de manera más consistente el tema de la igualdad en los últimos años, por lo menos a mi juicio. Y ella hace una distinción o una pregunta muy importante, me parece. Cuando se habla de igualdad, todo el mundo parece entender lo mismo, pero hay una distinción muy importante que se tiene que hacer. Hablamos de igualdad al inicio del proceso o como resultado del proceso. Es decir, la igualdad, tendremos que partir todos de una base pareja y eso es lo que significa la igualdad, o la idea es que los sistemas económicos, políticos, lleven o conduzcan a que al final del proceso prácticamente todo tenga bases de igualdad o principios o equilibrios de igualdad. Entonces es un tema muy, muy importante, me parece, a discutir. Ojalá lo podamos debatir ahora. Y el otro gran tema que ya lo delineaba Luis Gerardo, tiene que ver con la cuestión de la sustentabilidad. Y creo que aquí tenemos, es donde me gustaría que nos concentráramos y me gustaría iniciar con Gabriela con esta mega pregunta, que es, en realidad el reto que tenemos enfrente es el de conciliar buena economía con equilibrio social y con una naturaleza sana. Es un equilibrio muy complejo, pero que no podemos dejar de lado en ninguno de los casos. Si no tenemos buena economía, pues generas todavía más pobreza, más desigualdad, etc. Sin equilibrio social no hay armonía, no hay manera de que las sociedades funcionen. Y si no tenemos una naturaleza sana, pues simplemente todos nos morimos por falta de agua o por aire contaminado o por lo que sea el caso, o por mala agricultura. ¿Por dónde empezamos a tratar de conciliar estos tres grandes pedazos, digamos, de la dinámica social, de la dinámica política, sobre todo después de una etapa como la del COVID, Graciela? ¿Por dónde empezamos? Sí, muchísimas gracias. Mira, yo quisiera empezar compartiendo resultados justamente en uno de estos temas que tú estás tocando, que estamos llevando a cabo en el Equide de la Universidad Iberoamericana. Y de hecho es un proyecto que hicimos justo para tratar de entender cómo esta crisis sanitaria y económica le está pegando al bienestar de la población en México. Y es una encuesta que llevamos a cabo vía telefónica, obviamente, y la empezamos a hacer justo en abril.
Y la estamos llevando a cabo mes a mes para ir monitoreando qué le está pasando al bienestar de la población en México en 4 grandes temas. El tema del ingreso y del empleo, que ahorita les voy a contar los resultados, y su impacto sobre la pobreza, que vamos a ver que es realmente gigantesco. Y luego otros temas relacionados con salud, que tiene que ver el tema de salud mental y acceso a la alimentación. Y vamos a empezar, si quieren, ahorita con el tema de los ingresos y del empleo, que realmente los impactos han sido muy, muy grandes. Nada más comenzar a decirles que cuando el INEGI en marzo avisó que no iba a poder llevar a cabo las encuestas regulares de empleo y que no íbamos a saber efectivamente cómo esta pandemia iba a pegarle al tema de empleo, pues fue que nos dimos a la tarea de levantar, de hacer este proyecto. Y ya nada más para decirles, por ejemplo, los niveles que teníamos oficiales de empleo con la ENOE y con la ETOE iban aproximadamente en abril de 4.7%, en mayo 4.2% de desempleo y en junio de 5.5%. Nosotros con una definición más amplia de empleo, en donde además de incluir a los típicamente al desempleo abierto, que son aquellos que están desocupados y buscando empleo, estamos incluyendo a gente que estuvo descansada sin goce de sueldo y a gente que no podía salir a buscar empleo justamente por estar confinados en la pandemia. Tenemos tasas muy distintas a las que publica el INEGI, en abril de 10.9%, en mayo de 14.6%, en junio de 10.3%, julio de 8.3% y agosto de 7.6%. Aparentemente se ha ido recuperando el empleo a lo largo de lo que llamamos esta nueva normalidad, pero todavía hoy por hoy, en agosto, hay 4.2 millones de personas que no tienen empleo, según esta definición más amplia que nosotros estamos teniendo. Las tasas en el sector informal son muy altas. De hecho, en mayo de 18.4 y en agosto pasó de 8.3 las tasas en el sector informal. Y nada más para ver cómo se traduce esto en términos de ingresos. Si bien hemos visto que ha habido una recuperación en general del empleo, no se ha traducido en un acompañamiento en recuperación de los ingresos. Seguimos teniendo consistentemente abril, mayo, junio, julio y agosto que 1 de cada 3 hogares declararon tener una reducción de más del 50% de sus ingresos en México. Entonces, en términos de cómo impacta esto, en términos de pobreza, pues se lo podrán imaginar, las tasas de pobreza que nosotros estimamos siguiendo la misma metodología de Coneval son realmente muy altas. Tenía Coneval en 2018 tasas oficiales de 41.9% de mexicanos en pobreza. Nosotros en mayo, que es cuando tenemos la tasa más alta de pobreza, porque fue cuando están peores todos los indicadores económicos, la tasa de pobreza aumenta a 54.1% de pobreza y en agosto a 51.2%. ¿Esto qué quiere decir en términos de millones? Hay 5.6 millones de personas más que entraron a pobreza extrema y 11.6 millones de personas más que entraron a pobreza multidimensional. Ah, bueno, pues sí es una... Embajador, perdón, tu micrófono no escucha. No se escucha. Ah, perdón, que la pregunta que viene de inmediato a la mente es que cuando este ahorro, digamos, o el pequeño ahorro que existía se vaya erosionando, pues ¿a dónde vamos a llegar? Es decir, porque si las fuentes de empleo están entre congeladas o perdiéndose, pues vamos a tener un reto tremendo ahí. Y con ese pie de entrada me gustaría invitar a Roberto a sus comentarios en materia de un asunto que pues toca directamente con lo que acaba de comentar Graciela, que es el asunto de la movilidad social. Ahorita pareciera que la movilidad social va a ser hacia abajo para todos. Incluso las clases medias estarán en movilidad social descendente y no ascendente. ¿Esto qué implicaciones tiene? Si es el caso, si es correcto mi evaluación, número uno, y qué implicaciones tiene, Roberto. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación y saludo a todos y en particular a Chele y a Miguel, que tiene rato que no nos vemos. Bueno, siempre nos vemos, pero ya cada vez más seguido de esta manera.
Yo creo ahí, embajador, que vale la pena para entender estos resultados que nos presenta Chele, es dar un paso hacia atrás y pensar en términos del problema estructural del que estamos partiendo. Es decir, en qué momento la pandemia nos encontró, ¿no? O llegó a nosotros. Y ahí es importante mencionar estas cosas que usted decía al principio, hablar de la desigualdad, de las desigualdades, ¿no? Y qué significa, y ubicarnos, ¿no? En términos no únicamente de desigualdad de resultados, sino también de desigualdad de oportunidad, e incluido la desigualdad de trato, ¿no? Que es toda una combinación de factores que te arrojan cierto contexto social. Entonces, en particular el tema de movilidad social, la manera en que nosotros lo abordamos es desde una perspectiva intergeneracional. Es decir, básicamente lo que le preguntamos a las personas, o lo que nos preguntamos es si la condición de origen de las personas, es decir, las circunstancias en las que nacen y crecen, van a resultar determinantes de sus logros de vida, ¿no? Y cuando hablamos de circunstancias, podríamos desarrollar mucho una idea de enfoque y teóricamente hablando, pero para entender el concepto de circunstancias, a mí siempre me gusta hacer referencia a una frase que yo nunca se la escuché decir, pero que dicen que dijo Joe Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que le dicen que le decía a sus estudiantes que la mejor decisión que podían tomar en su vida era elegir bien a sus padres, ¿no? Eso es una circunstancia, ¿no? Es decir, obviamente no podemos elegir a nuestros padres. La cigüeña, la ruleta o la lotería te lleva a algún hogar en particular. Y la pregunta es si esa lotería de la vida es lo que va a pesar en tus opciones de logro o no. Entonces, en la medida en que pese más una lotería a que pese más otro tipo de factores, como por ejemplo el esfuerzo, entonces vamos a llegar a una situación donde las opciones de movilidad social resultan reducidas o muy limitadas para ciertos grupos que son los que se sacaron la lotería, ¿no? La lotería buena. Y el problema con las loterías es que sabemos, y en particular en países como México, digamos, en general una lotería, pues tú dices, ¿cuál es la probabilidad de sacarme la lotería? ¿Cuál es la probabilidad de que el cachito del avión que yo tengo sea el premio? Bueno, yo no tengo cachito del avión, ¿no? Pero ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga un premio por haber comprado un cachito de lotería? Pues prácticamente es cero, o sea, tiende a cero, ¿no? Es decir, 1 entre 60,000, pues prácticamente cero. Imagínense que de eso depende el que me vaya bien o mal en la vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablamos de desigualdad de oportunidad. Si es que depende únicamente de esta lotería, hablamos de que hay una desigualdad de oportunidad importante y que eventualmente se va a reflejar en tasas bajas de movilidad social, es decir, en opciones Roberto, limitadas de logro. Dime. Roberto, es un hecho entonces que, digamos, la cuna marca a la mayoría de los mexicanos, hay un tema estructural, en pocas palabras, o A eso voy. si hay una diferencia entre más esfuerzo, más talento, no lo sé, otro tipo de factores que puedan remontar esas barreras, digamos. Sí, justo a eso voy, embajador. Cuando Graciela nos dice, miren, el problema que se está suscitando en México es de este tamaño, entonces les decía, bueno, ¿de dónde partimos? El resultado de movilidad social, en resumen, en México es que la condición de origen, es decir, las circunstancias o la lotería, están siendo determinantes de manera importante de los logros de vida de las personas. Eso, en términos cuantitativos, ¿qué significa? Pues si lo que hacemos es dividir al país en un edificio de 5 pisos, donde el primer piso es el estrato más bajo, y yo nací ahí, mi probabilidad de salir de ese piso es del 50%, ¿no? Ahora, la pregunta es qué tan grande es eso o qué tan pequeño es eso, ¿sí? Y cuando hacemos un comparativo internacional, pues resulta que en el caso mexicano eso es una probabilidad muy baja, ¿no? Es decir, uno encuentra países donde ese grado de fluidez social puede ser más del doble, ¿no? Es decir, se pueden estar moviendo en rangos de probabilidades del 75% de salir de ahí. Ahora, a eso hay que agregar una segunda situación en el caso mexicano, que es,
tienes una situación de desigualdad estructural importante que se refleja en bajas tasas de movilidad social, pero además tienes una proporción muy importante de la población en pobreza, ¿no? Entonces, antes de la pandemia teníamos, si no me corrigen Miguel y Chele, pero oficialmente teníamos 41% de pobres. Eso quiere decir que los primeros 2 pisos de los 5 pisos de los que les estoy hablando están en la condición de pobreza. Entonces, cuando hablamos de que 50 de cada 100 sí lograron salir del primer piso, ahí la pregunta importante es ¿a dónde llegaron esos que sí lograron salir? Y resulta que la mitad de ellos llegaron al segundo piso. Es decir, que a final de cuentas, 75% de los que nacen en el primer piso no superaron la condición de pobreza, ¿no? Entonces, ahí ya el problema empieza a crecer. ¿Por qué? Porque tienes un problema de distribución, pero también de niveles, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí estamos partiendo. Es una situación con esas características. No voy a hablar del otro extremo de la distribución, del quinto piso, pero es casi un espejo de lo que estamos viendo abajo, es lo que vemos arriba, pero a la inversa. Y una cosa muy importante, cuando hablamos de la tierra de oportunidad, que es un término ya acuñado desde hace tiempo y que se utiliza mucho en el caso norteamericano, ahí es una manera de medir el potencial o la capacidad que tenemos como país o como sociedad para que existan oportunidades que nos lleven lejos en la vida. Pues resulta que aquí las oportunidades están desigualmente repartidas y además resultan limitadas para los que nacen hasta abajo. Porque de los que nacen hasta abajo, más o menos solo 2 de cada 100 van a llegar al quinto piso, ¿no? Es decir, el alcance de la movilidad social o la movilidad social de largo alcance, en el caso mexicano, es muy limitada. Y después, si quieren, podemos profundizar más. Pero aquí lo importante es mostrar cómo estamos partiendo de esa situación donde la reproducción de la condición de origen es muy alta y cuando viene un choque tipo la pandemia, entonces uno puede esperarse este tipo de resultados que efectivamente el Equide está encontrando en los levantamientos que está haciendo. Hay una proporción muy importante de la población que está en condición de vulnerabilidad y que ya estaba en condición de vulnerabilidad desde antes del choque, y lo que hace el choque es intensificar la vulnerabilidad y prácticamente pues llevarlos a situaciones de pobreza como las que estaba mencionando Chele. Esto se ha agravado, pregunto, todavía voy a dejar a Miguel en un segundito, le pregunto una cosa, pero entre Graciela y Roberto a lo mejor nos pueden responder. Esto se ha agravado, digamos, teníamos una clase media más vasta hace algunos años, ahora menos. Había un tercer piso un poquito más ancho, hablando de tus 5 pisos, suponiendo que el tercero es la clase media. Tuvimos una etapa en que el piso tercero era un poco más grande que lo que es ahora. ¿Ha ido ensanchándose o ha ido empeorando esta brecha, digamos? ¿Cuál es la tendencia? Graciela. A ver, voy a comentar algo que deriva justamente de estas bases de datos que nosotros estamos recolectando y que a mí realmente me deja sumamente preocupada. O sea, todos conocemos cuáles eran los niveles de pobreza prepandemia, los niveles de desigualdad. Pero lo que estamos observando ahorita es en estos 4 indicadores justamente que estamos recabando: empleo, ingresos, salud mental y acceso a la alimentación, es que en todos, cuando hacemos las distribuciones por ingreso, vemos que los que más están sufriendo por esta pandemia son los estratos socioeconómicos bajos. O sea, de la media a la izquierda son los que más están sufriendo en términos de salud mental, en términos de tener no acceso a una alimentación adecuada. Los que más están sufriendo sin duda son los pobres. En términos de empleo, lo mismo, y en términos de ingreso. Entonces, como lo cortemos, justamente lo que estaba diciendo Roberto, estas condiciones iniciales que ya de entrada estaban mal, se están exacerbando con la pandemia. Y entonces, ¿qué podemos esperar? No tenemos ahorita mediciones de qué está pasando en términos de cómo se está comprimiendo a lo mejor la clase media o tenemos, por ejemplo, estas cifras de pobreza que son terribles ya desde ahorita, pero sí estamos viendo sin duda que va a haber un incremento en la inequidad y en la desigualdad brutal causada
justamente por esta pandemia. Entonces, si antes teníamos problemas para recuperar y llegar a los niveles que teníamos antes de pobreza, pues ahora este tipo de tiempos de recuperación pues se van a ver todavía más alargados. Sí. Ya, ahí, embajador, yo nada más voy a decir algo rápido porque Miguel yo creo que tiene muchísimo que decir también. Sí. O sea, esta noción de clase media, cuando yo hablé de los 5 pisos, estamos hablando de una noción relativa. Entonces, digamos, indistintamente, el tamaño de la clase media va a ser prácticamente el mismo. Pero yo por eso combiné la parte de cuánta población tenemos en pobreza y cuánta no, para digamos, tener una noción más absoluta, ¿no? Entonces, creo que su pregunta es si el efecto absoluto, ¿cuál es el esperado? Bueno, estamos observando mayores caídas en pobreza y, como bien decía Chele, no solamente estamos observando caídas en pobreza, sino lo que estamos haciendo es partir todavía más la sociedad y encontrarnos en situaciones de una mayor polarización. ¿Por qué? Porque no contamos con mecanismos de protección social que suavicen el choque o aminoren la intensidad del choque, tomando en cuenta que esta intensidad es mayor para ciertos grupos que para otros. Entonces, la población que se encuentra en condiciones desde su posición privada de protegerse en términos privados, entonces va a caer de un lado. La que no tiene esa situación va a caer del otro y al final tenemos una sociedad partida, ¿no? El efecto de largo plazo lo podemos discutir, yo creo, en esta mesa a profundidad. Miguel, entonces ahora sí entrale al toro quizá más pesado del encierro, es ¿qué hacemos? Porque la tendencia histórica ha sido esa de concentración. Ha habido momentos en que se ha ampliado un poco más la clase media, el tercer piso, el cuarto piso, no sé dónde esté ubicado Roberto Néstor, qué piso. Pero ¿qué hacemos? O sea, realmente me doy cuenta y creo que es claro para todos que se necesita una estrategia de largo plazo, no es una cosa que se va a resolver en un sexenio. Pero, ¿cuáles serían las claves, Miguel, para ir avanzando, ir rompiendo digamos, este ciclo perverso que tenemos de que el que nace pobre 3 generaciones después todavía estaba en la pobreza? ¿Cómo rompemos eso? Muchas gracias, Enrique. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha, sí. Perfecto. Yo quisiera aportar 3 elementos a la discusión y siguiendo un poco lo que decías, pero lo quiero hacer desde una perspectiva complementaria a la que han mencionado Chele y Roberto, y es que si vemos a México solamente y su evolución histórica, eso nos da una impresión determinada, pero cuando lo vemos comparado con otros países, por ejemplo en el contexto de América Latina, nos llevamos una impresión un poquito distinta, y especialmente para abordar el punto que comentaba Roberto y que comentabas tú sobre qué hacer, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero comentar es que efectivamente ha habido como que se ha dado por hecho que la pandemia va a tener como impacto en el corto plazo un aumento en la desigualdad. Lo que vemos en los datos es algo distinto de eso, y cuando digo datos no me refiero a la encuesta de Chele, que es una encuesta de muy alta calidad y muy interesante, elaborada por la Ibero y un conjunto de socios, entiendo. Más bien me refiero a datos del INEGI y en particular de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en su versión telefónica, que es la que salió en los meses de abril, mayo y junio, y también de datos similares para otros países de la región. Lo que vemos es que más bien ha habido un empobrecimiento generalizado, es decir, los pisos que mencionaba Roberto como en un temblor se comprimieron todos hacia abajo, pero si se mide la desigualdad antes y después de ese choque inicial, estamos hablando de los primeros meses, es decir, información hasta el mes de junio, lo que vemos es que es un empobrecimiento generalizado, pero subrayo la palabra generalizado, a todo mundo le pegó. Y no se observan, por lo menos en esas cifras de la ETOE, que haya aumentado la desigualdad. De hecho, la desigualdad quedó en un nivel pues muy parecido, prácticamente imperceptible cuando se mide con los índices que normalmente se utilizan. Y un elemento también de interés es que cuando volteamos a ver qué ha sucedido en otros países, es prácticamente lo mismo, un empobrecimiento generalizado con prácticamente una desigualdad que no varía en el corto plazo. Ahora, la predicción, y lo que yo creo que va a suceder, no es hablar todavía de largo plazo, como comentaba Roberto, tal vez el mediano plazo.
Yo creo que lo que va a suceder es que esas inequidades que ya se mencionaron, más bien van a determinar quién sale antes, quién logra salir antes del impacto que ocasionó el COVID. Y yo creo que ahí es donde se va a ver una gran desigualdad, porque las diferencias en capacidades, llámense educación, un patrimonio familiar, tener la posibilidad de generar actividad económica, ahí es donde esas desigualdades, que muchas de ellas están predeterminadas desde la cuna, efectivamente, van a hacer la gran diferencia. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido, por lo menos de acuerdo a esa información, es un shock con un empobrecimiento generalizado, y me parece, creo que hay motivos para pensar que más bien el incremento de la desigualdad va a venir muy pronto con la recuperación, no tanto con el shock. Ese es el primer elemento que quería comentar. El segundo elemento que quería comentar es que, hablando un poco del qué hacemos, hace poco estaba yo en una discusión similar con varios colegas, y alguien dijo, es que el gobierno ya no hizo nada. Bueno, yo creo que eso todavía hay que modificarlo y decir, bueno, tal vez no ha hecho nada, pero todavía puede hacer. Y aquí es donde comparar a México con otros países es muy interesante. Cuando uno ve las respuestas de los gobiernos ante el COVID, hay una enorme diferencia. En toda América Latina y el Caribe, incluyendo los países del Caribe, los dos países de toda la región que menos han hecho en términos de implementar mecanismos de amortiguamiento para la población, el tratar de reducir ese choque generalizado, los dos países con menor inversión y con menores proyectos y programas de apoyo son Belice y después México. Increíble. Claro, cuando uno nada más ve México, puede ser que un programita por aquí o por allá sea algo que pues dé alguna esperanza o dé la idea de que se está haciendo algo, pero cuando lo compara con otros países y se ve que todo el mundo está haciendo mucho más, pues evidentemente eso nos pone en una perspectiva, creo que más realista. En México no se está haciendo lo que se podría hacer para amortiguar ese shock. Ahorita, cuando termines tus tres elementos, Miguel, quisiera que en esto sí te detuvieras un minuto por cuáles serían las cosas que está haciendo América Latina que no estamos haciendo en México. No sé si puedas hacerlo rápidamente, un comparativo. Sí, con todo gusto. Si quieren, lo hago un poquito después. Ahorita les comento muy rápidamente un ejercicio que hicimos muy sencillo con información del INEGI, simulando cuál sería el efecto amortiguador de mecanismos muy sencillos. Por ejemplo, a todos los que quedan desempleados, darles un apoyo para que pasen los siguientes 6 meses con una cantidad muy modesta. 2, la gente que recibe programas sociales, ¿qué pasa si se les aumentan los programas sociales? No como el gobierno mexicano ha hecho, que por ejemplo en el programa de adultos mayores les adelanta meses, lo cual quiere decir que luego se los va a pedir de regreso, es decir, no se los va a dar, no es un apoyo adicional, sino un adelanto de algo que posteriormente se va a descontar. Nosotros hicimos el ejercicio de ver qué pasaría si se aumentan esos apoyos sin descontarlos. Otro mecanismo es apoyar a los que trabajan por cuenta propia. Otro aún es un esquema en donde a las empresas se les permitiera diferir hacia el futuro los pagos de impuestos, tanto de ISR y como las contribuciones a la seguridad social. Y bueno, sumando estos elementos, prácticamente se podría amortiguar el 100% del shock que nosotros estimamos estimamos y luego confirmamos con datos de la ENOE y la ETOE, que los 12 millones adicionales de pobres prácticamente se podrían amortiguar con estas medidas. El problema es que ninguna de estas medidas se han implementado. Ahí creo que hay un tema más ideológico por parte del gobierno. Y Miguel, esta parte, ese tipo de políticas que tendrían que ver incluso con el ingreso universal y ese tipo de cosas, ¿no? Que está ligado a... Y ni siquiera está, claro, y eso es algo incluso más ambicioso, está ligado y podría complementar, es algo que puede engarzarse, pero ni siquiera va tan allá. Estos son apoyos para 6 meses para que la población simplemente salga de esta emergencia, y increíblemente el costo de estas acciones es de menos de 1% del PIB, o sea, no estamos hablando de algo astronómico ni de broma. Y quisiera aquí contar una chiste o anécdota, y con esto casi cierro, el tercer punto es muy breve. Quisiera contar un chiste que me recordó un alto funcionario gubernamental que decía, sí, 2022 ha sido terrible, perdón, 2020, pero 2021 va a ser peor, ¿no? Decía este funcionario. Y me recordó aquella anécdota que muchos de ustedes habrán escuchado, de que está alguien en la playa, tirado ahí en la arena, descansando, pasándosela muy bien, y de repente voltea y ve que se está acercando un alacrán, y le dice a un amigo que está ahí junto, oye,
pásame el antídoto contra alacranes. Entonces le dice el amigo, ¿qué pasó? ¿Ya te picó? No, pero ahí viene. Bueno, pues ya sabemos que ahí viene, hagamos algo. De nada nos sirve lamentarnos de que este año está mal y que el siguiente será peor, cuando la función de un gobierno es precisamente, con todas las herramientas que tenemos, con la encuesta como la de Chele, tenemos todas las señales de que estamos en una situación con un impacto social muy, muy grave, y de nada nos sirve decir, pásame el antídoto. No, muévete, que no te pique el alacrán. Hay mucho que se puede hacer, y estas medidas que comenté son algunas. Y por último, el tercer punto es que creo que sí es muy, que ayuda mucho a la discusión el dividir lo que se puede hacer en el muy corto plazo, que son acciones como las que comenté, de lo que se puede hacer en el mediano plazo y en el largo plazo. Creo que son discusiones que se van cambiando los instrumentos de política útiles para este tipo de problemas, y es todo un tema en sí mismo. O sea, no se trata de una receta de hacer una sola cosa, es todo un proyecto de políticas públicas, y lo vemos ya en muchos países, que comentaremos el caso de varios de América Latina que increíblemente están haciendo mucho más que México. Pero veamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos hace unos 4 o 5 meses se preveía un choque de alrededor de 6,5% del PIB. Hoy las predicciones es que en vez de 6,5% va a ser alrededor de 3,5%, que es muy grave. Pero el cambio es precisamente porque ha habido tal cantidad de instrumentos puestos en operación para amortiguar el golpe, que en vez de ser 6 ya es menor. Es decir, ven al alacrán y en vez de pedir el antídoto, mejor se mueven y evitan la picadura. De acuerdo. Sí, pues creo que la metáfora es muy buena. No esperar la cornada para empezar a curarse, mejor te mueves lejos del toro, ¿no? Exacto. Pero en las medidas que estás planteando, ya quiero que nos involucremos los 3 ahí o los 4 en esto. Habría quien podría criticar lo que estás diciendo, y también comparar con lo que ha pasado en otros países, como patear un poco el bote hacia adelante, ¿no? Entiendo que hay una cuestión de supervivencia ahora, eso lo entiendo perfectamente, pero entiendo seguro que también habría críticos que de inmediato dirían, esto nada más es postergar la cuestión. Creo que las medidas que se han tomado ahora no hacen ni siquiera eso, porque lo que te dan es una asistencia muy reducida de inmediato y no está basado en la sustentabilidad de las personas, ¿verdad? Pues, ok, le doy 2,000 pesos a cada persona que lo requiera, un empleado propio o un informal, como mencionaba Graciela, y luego qué ocurre en cuanto esa dádiva, digamos, termine. Entonces tiene que haber también alguna cuestión que sí fomente el empleo. O sea, son políticas públicas que requieren pues, que haya fuentes de empleo, porque si no, pues no puedes sostener en el tiempo lo que es un 1% que decías ahorita, que suena muy razonable, a lo mejor dentro de 3 años es un 8%, ya es insostenible, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas medidas? Siguiendo en la parte propositiva, porque podemos, en fin, dedicarnos a criticar lo que está ocurriendo, pero ¿cuáles serían las medidas o las mejores prácticas que podrían empezar a subsanar esto para hacer una recomendación de muy buena fe, incluso a las autoridades? Decirles, hay que moverse por aquí porque si no las consecuencias van a ser tales o cuales. Yo ahorita lo que escribí aquí en el libro de notas o escuchándolos es olla express. Me parece que estamos generando un olla express que no va a resistir la presión en un momento dado. Y ese ya es un problema de otra índole, o sea, porque si le sumamos a la pandemia una crisis política o de estabilidad social o de confrontación social, pues no les cuento, o sea, realmente sí estamos en una situación muy, muy delicada. Vamos a pensar cuáles sí son las cosas que podemos proponer que sean viables. No sé si aceptables para las autoridades o no, esa es otra discusión, pero cuáles serían las cosas que sí tenemos que hacer, cuál sería la secuencia, incluso si se puede preguntar, para ir llevando esto, para ir saliendo de una mejor manera. La política nacional que deberíamos implementar. No sé quién quiera tomar el balón, si quieres tú mismo, Miguel, y vamos de vuelta ahora hasta Graciela de regreso. Perfecto. Mira, yo creo que pasando a la parte propositiva, sí es importante delimitar los momentos, y precisamente es la válvula de escape para que no se convierta esto en una olla express, ¿no? Creo que lo urgente que lamentablemente no se hizo fue hacer viable el encierro. ¿Qué es hacer viable el encierro? Que si a toda la población le decimos quédate en tu casa, pues bueno, se podrá quedar en su casa quien necesite salir a trabajar o quien pueda trabajar desde su casa.
pero millones de personas simplemente no podían quedarse en su casa porque eso implicaba no generar ingresos. Y aquí un ejemplo de otros países, Bolivia, que es un país con un nivel de desarrollo inferior al de México, implementaron algo que se llamó bono quédate en casa. Y el bono quédate en casa es precisamente que la gente que pudiera acreditar que no tenía un sustento si no salía de su casa, se le daba una transferencia por parte del gobierno por unos meses para hacerle viable el encierro. Y el compromiso de la persona era efectivamente encerrarse para contribuir de alguna manera a reducir la espiral de incremento de la pandemia. Ahora, eso efectivamente, como tú bien lo dices, no se trata de llevarlo al infinito y simplemente hacer un gasto corriente. Pero pensando en el muy corto plazo, sí se necesitaban en México medidas como un bono quédate en casa, que hiciera viable que las personas que incluso quisieran quedarse lo pudieran hacer y con este tipo de apoyos. Ahora, otro elemento que hicieron la gran mayoría de los países de América Latina y que creo que a México se le ha criticado mucho por no hacerlo, es el diferimiento de los pagos de impuestos y el diferimiento de los pagos de las cuotas de seguridad social. En México, un trabajador que paga impuestos y que contribuye a la seguridad social, si recibe un sueldo de 10 pesos, eso quiere decir que en realidad ya sumando el impuesto y la contribución son 14. 14, es decir, 40% del ingreso que recibimos como un ingreso ya neto, 40% son esas contribuciones. Es enorme el costo que se tiene de contratar a una persona en el empleo formal. Y al diferir ese pago, lo que se hace es que quien contrata y quien paga ese salario es darle esa válvula de escape a la OI Express, decir, bueno, en vez de pagarlos esos 40% hoy, te los diferimos a 5, 6, 7, 8 años. Un plazo muy favorable para que no sea oneroso en el futuro, porque efectivamente no se trata de hipotecar los siguientes meses. Pero si lo que hacen precisamente, lo que han hecho muchos países, es acudir a sus instrumentos de deuda de largo plazo, incluso de 20 años, para con eso financiar ese 40% que no van a recibir, para que no deje de estar en la economía, lo financian con deuda, pero esa deuda la va a pagar el empleador en un esquema muy favorable, con una tasa de interés muy baja y sobre todo diferida en el tiempo por muchos años incluso. Entonces, lo que se logra con ese mecanismo es que, por ejemplo, no se bajen los sueldos, que eso ha sido una práctica bastante generalizada en México, o que no se despidan al personal. Y el personal, pues son los millones de personas de los que Chele hablaba, que perdieron su trabajo, los que vemos en las cifras. Entonces, esos son nada más 2 ejemplos, pero hay más, de cosas que se pueden hacer en el muy corto plazo para liberar presión de esa olla express y que por lo menos no se nos acumulen los males con la pandemia, con la economía que ya venía decreciendo. Y hay otro tipo de medidas, pero por lo pronto ahí dejo esos 2 ejemplos. Roberto, únicamente el peso de toda esta solución o del manejo de esta crisis debe caer en el gobierno, o hay otros actores que deberían de entrar también en la tarea, en la faena, digamos, un poco para desgobernalizar la discusión. Ya Miguel dio una buena, digamos, repasada de lo que podría hacer el gobierno, pero si el gobierno no lo hace, vamos a hacer abstracción de que no lo va a hacer. O sea, llevamos, pues, ¿cuántos meses de pandemia? 7, 8, y lo más probable es que no cambie de rumbo en esas materias que hablaba Miguel. Entonces, pues hay que ver qué más se puede hacer, qué otros actores podrían entrar en el juego. Sí, mira, O a ver, te lo voy ya... a plantear, te lo planteo en 2 sentidos. Uno, por un lado, me gusta mucho esto que explica Miguel de cómo el choque es generalizado y se concentra mucho en pobreza, y ahí la gran pregunta es, luego, ¿cuál es la velocidad de recuperación y quién tiene esa capacidad de recuperación, ¿no? Y eso lo menciono ligado a tu pregunta, es decir, pues obviamente, digamos, tú tienes un gobierno, tienes una hacienda pública, le apostamos a la economía de escalas, donde todos colocamos un recurso en una bolsa y esa bolsa, al tener cierta escala, puede tener un efecto mayor o incluso un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, digamos, no hay que olvidarnos de la importancia, o sea, del papel central que tiene el gobierno en una situación como esta, ¿no? Con un choque con estas características, y ahí es donde tú volteas y dices, bueno, ¿dónde están mis mecanismos de protección?
dónde están mis políticas de promoción de empleo, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Entonces, hay que pensar en políticas de recuperación. Mira, te lo voy a decir así, creo que la última vez que discutimos Chele y yo sobre esto en un evento, fue hace 2 o 3 meses, estaba yo intentando desempolvar, porque llevamos tantas veces discutiendo esto y haciendo las recomendaciones y de todos modos no sucede mucho. Pero esto que mencionaba también Miguel de los ejercicios que hicieron es una cosa que discutimos Miguel y yo en privado, porque en parte uno de los paquetes que evaluaron o algunas de las políticas que evaluaron en el CES para hacerlo pues fueron las que nosotros propusimos. Ahora, ¿qué hacemos desde el sector privado? Pues sí puedes hacer cosas. Puedes evitar los despidos, pero tu profundidad financiera te puede llevar a un límite, ¿no? Y eso hace que no puedas lograrlo. ¿Qué otra cosa podrías hacer desde el sector público? Pues hacer un llamado al gobierno para que efectivamente digan, mira, yo sé que este problema es serio y yo estoy dispuesto a entrarle parejo con esta parte de mantenimiento de empleo y luego de recuperación a una mayor velocidad de este empleo. A mí la parte de recuperación de empleo me parece que es clave, y ahí no es únicamente el papel del gobierno, sino que ahí el sector privado juega un papel preponderante, ¿no? Pero el sector privado en sí mismo no va a poder resolver el problema mientras tengamos esta inducción de cierre de la economía, o digamos, ahorita no es inducción totalmente, la tenemos como a medias, ¿no? Pero todavía nos mantenemos ahí, la actividad económica está en una situación no de franca recuperación, sino que apenas estamos ahí intentándolo. Tú lo observas en las encuestas, básicamente, por ejemplo, si ves los registros del IMSS, sí hay una recuperación, pero pues es una recuperación como de 100,000 empleos, más o menos, pero seguimos teniendo un déficit de alrededor de 900,000 empleos. Entonces, yo creo que el sector privado sí tiene mucho por hacer, pero yo no quitaría el dedo del renglón, embajador, de la responsabilidad que tiene el gobierno. ¿Por qué? No por el gobierno que esté en turno o porque sea el gobierno, sino porque ese es nuestro diseño de vida en términos de comunidad, ¿no? Y el gobierno tiene esa responsabilidad. Es bastante irónico que ante el tipo de la naturaleza de la crisis que estamos enfrentando, que es pues viral, es una cuestión de salud en su, digamos, en su detonador principal, no tengamos una suerte de gran pacto nacional, gran discusión nacional, para que efectivamente el sector privado pueda decir, bueno, ¿a qué me llama el gobierno también? ¿Yo a qué llamo a las autoridades? No hay esa discusión, me parece que es un faltante en el engranaje del país para que se puedan hablar estas cosas, que puede ser el sector social, en fin, la sociedad en su conjunto, cómo podríamos funcionar. Y es un tema, me doy cuenta, mucho más político. Pero cuando empiece, como Graciela, ahora le voy a dar la palabra, a verse mucho más marcadas estas diferencias que ustedes van detectando mes con mes. O sea, es una cuestión muy, muy rápida, muy grave lo que tú estás narrando, Graciela, en cuanto a la velocidad del deterioro. Es decir, si esto lo sumamos a lo que plantea Miguel de que no hay mayores grados de desigualdad, sino un empobrecimiento general, pues ¿qué va a ocurrir en el país? Es decir, ¿de dónde se sostiene? Fíjate, quiero hacer justamente un comentario a esto que comentas y que fue justo lo que dijo Miguel. Creo que Miguel más bien se refería a la desigualdad económica que proviene, por ejemplo, de las encuestas de empleo. Cuando yo hablo de desigualdad y de inequidad, todos estos indicadores que estamos obteniendo en la INCOVID, hablo de dimensiones del bienestar que van más allá del ingreso. O sea, de hecho, estamos, por ejemplo, observando niveles muy altos en salud mental y que están, efectivamente, la salud mental se ha visto terriblemente afectada a lo largo de toda la distribución, a toda la población. 1 de cada 3 tiene síntomas severos de ansiedad en México, pero cuando lo vemos por nivel socioeconómico, le pega mucho más a los pobres. En términos de acceso a la alimentación, también hemos visto una disminución en la seguridad alimentaria
brutal que no habíamos visto en México en muchos años, pero efectivamente le está pegando mucho más a los pobres. Entonces, efectivamente, yo creo que un empobrecimiento generalizado a todas las clases sociales le está pegando esta crisis de una o de otra forma, pero le está pegando mucho más, sin duda, a los pobres. Y eso sí es algo que tenemos que tomar en cuenta porque no hay políticas, como decía Miguel, para preservar el empleo. No hay políticas de transferencia de ingresos para ayudarle a los más pobres, cuando efectivamente el discurso de este gobierno ha sido primero los pobres, ¿no? Entonces, estas inequidades, estas desigualdades, como lo decía antes, sí se van a exacerbar. Ya estamos viendo que se están ampliando estas brechas que ya teníamos en muchos indicadores del bienestar, más allá del ingreso, pero incluyendo sobre todo al ingreso, y eso yo creo que va a ser muy grave. Por ejemplo, en términos también, una de las cuestiones que más me ha llamado la atención en esta última encuesta que nosotros recolectamos es qué está haciendo la gente, cómo está haciéndole para enfrentar esta crisis. Y estamos viendo que lo que está aumentando brutalmente es las deudas. Están dejando de pagar deudas, están pidiendo dinero prestado a conocidos. Al principio de la crisis, ¿qué hicieron? Echaron mano de lo que tenían guardado, de sus ahorritos, y ahora que sigue avanzando la crisis y que siguen no teniendo posibilidades de hacerle frente a las necesidades más básicas, como es la alimentación, pues están justamente pidiendo prestado a conocidos y dejando de pagar deudas. ¿Qué va a pasar? Pues se va a afectar el patrimonio de la población, ¿no? No, Entonces, lo que nada comentábamos más. hace unos minutos, Graciela, lo que comentábamos de cuando se acabe el guardadito mayor Exacto. o menor que haya, o ya le pedí una vez a mi compadre, pues no le puedo pedir 3 veces, ya es un abuso, o ya no tiene mi compadre para prestarme. En ese momento, pues se genera la olla de vapor, esta la vía de express que yo mencionaba, porque sí se llega a grados de desesperación, o sea, no estamos hablando ya del tema de la rivalidad o la fricción que genera la desigualdad, más que la rivalidad, la fricción. Ese es un tema totalmente de grado, ¿no? Depende de donde viva uno, puede ser uno el más rico en un pueblo y el más pobre en otro, ¿verdad? Pero esa es una cuestión de grado. Pero cuando ya es una cuestión generalizada como la que planteó Miguel, pues es una cuestión que empieza a tocar la supervivencia, ¿verdad? Entonces, bueno, le va uno cortando y si está más barato el té que el café, pues toma uno té, pero al rato ya ni té ni café, entonces es un problema bastante grave. Y Yo ahí, quisiera, embajador, perdón, perdón, embajador, ahí yo y creo que adelante. es importante señalar, remarcar algo que dice Chele, que es inequidades y habla de distintas dimensiones, ¿no? Entonces habla de la parte mental, habla de la parte de alimentación, o sea, no estamos hablando únicamente de ingresos. Cuando empezamos a hablar de ese tipo de dimensiones, entonces no únicamente nos tenemos que quedar con el análisis de corto plazo, en la inmediatez, ¿no? Es decir, ese tipo de Es correcto. inequidades se van a reflejar, se van a realizar en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, no es lo mismo sufrir un choque de alimentación por 6 meses, están teniendo nosotros 24, 25, 30, 35 años que teniendo, estando en nuestros primeros 1000 días de vida, ¿no? Entonces, son ese tipo de dimensiones de la inequidad que hay que tomar en cuenta para ver de qué tamaño va a ser el costo, no únicamente en los próximos 6 meses, un año, sino dentro de 25 años. Sí, no, no. Pues bueno, eso ya es para un ansiolítico, lo que acaba de decir Roberto, ahorita nos tomamos un buen tafil. Pero ¿qué tan preocupado te quedas o vas ahorita, Luis Gerardo, a partir de lo que has escuchado? ¿Cómo te sientes desde hace una hora a este momento con lo que hemos oído? Me quedo más preocupado de lo que estaba cuando inició este webinar, antes de escucharlos. Me han parecido extraordinarias presentaciones y me parece muy completa la participación, las opiniones de Chele, me parecieron estupendas, porque realmente ve esta brecha, la planteó de manera muy integral. Los cuentos de Roberto me parecieron muy puntuales, orientados a la reflexión, y Miguel
me pareció muy interesante lo que plantean en el sentido de, a ver, no todo está perdido. Si se tomaran las medidas adecuadas en este momento, tal vez se podría evitar que la brecha creciera. Y creo que es muy importante lo que señala Roberto a partir de los comentarios de Chele, en el sentido de que la brecha va a ser mayor, pero no solamente en la parte económica, porque por el discurso que vivimos en el país, tanto gubernamental como no gubernamental, siempre pensamos en la brecha desde la perspectiva económica, o sea, quién gana más y quién gana menos. Chile está apuntando a cosas muy importantes como es la salud mental, como es la vulnerabilidad, o sea, los más vulnerables. Y mucho de lo que están platicando creo que tiene que ver con la Agenda 2030. Y mi pregunta para ustedes es, la Agenda 2030 tiene 169 objetivos, en donde supuestamente la comunidad internacional se compromete a lograr estos 169 objetivos para 2030, que tienen que ver con tres grandes rubros. Uno es el crecimiento económico sostenible para reducir la brecha, cuidando el medio ambiente y subrayando el bienestar social. Y el bienestar social pues tiene que ver con todos estos rubros que Chel estaba señalando de manera muy atinada. Entonces mi pregunta es, ¿la Agenda 2030 todavía es posible o ya se volvió, digamos, un buen deseo? Y sobre todo en el tema, porque todo este tema de COVID, pues parece que la mujer salió más afectada que el hombre, siendo la mujer más vulnerable, lo cual es lamentable. Parece que las decisiones en materia de medio ambiente pueden retrasarse, decisiones en materia de protección del medio ambiente, por decir, el proteger el medio ambiente es más caro, entonces retrasemos esto por todo el problema de COVID. Está el problema educativo, en donde los más vulnerables, los niños más vulnerables en las comunidades más alejadas, puede ser que sean los que más afectados estén siendo, pero además estamos enfrentando desde el punto de vista generacional un problema, una preocupación en cuanto a la preparación de los niños de hoy, y la educación se está viendo gravemente afectada con este tema de COVID. Y luego le sumamos a eso el tema indígena, de las comunidades indígenas, no solamente de México, sino del mundo, en donde estas comunidades, al ser las más alejadas, al vivir, digamos, apartadas de la sociedad, en muchas ocasiones en lugares más contaminados, la pregunta es, ¿se hace más grande la brecha ahí también? Y el problema de salud mental que comentaba Chel, que de por sí estábamos platicando en un webinar anterior, parece que el 70, a lo mejor para no exagerar, por lo menos el 60% de la población americana está en Prozac. Ahora, este tema de la pandemia está provocando mucha angustia en la población, en la sociedad, y seguramente los más vulnerables. Ahí está la película esta, que realmente es interesante, la película El Guasón, que salió el año pasado, que muestra estas brechas, pero específicamente orientada a los problemas de salud mental, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿todos estos buenos deseos que se plantean en la Agenda 2030 son asequibles todavía con las medidas que comenta Miguel, o a lo mejor debe de ser ya una Agenda 2040 o 2050? Estás en silencio, Enrique. Podrían, no sé quién, Graciela, quizá por alusiones, como dicen, si puedes empezar a comentar. Sí, mira, yo creo que el impacto de la pandemia es enorme. Obviamente no es exclusivo para México, es un impacto a nivel mundial. Y en términos de los temas
que yo estudio el acceso a la alimentación, uno de los primeros es hambre cero, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con pobreza, incluyendo además educación, creo que son objetivos que se van a tener que revisar y se van a tener que plantear. Por ejemplo, en términos de educación, que es un tema que no he tocado hoy aquí, pero también recabamos información de qué está pasando en México en términos del acceso a la educación. Como bien sabemos, la educación prácticamente se pasó a vía remota, pero hay desigualdades terribles también en quién tiene acceso a esta educación, al acceso a Internet, y los resultados también son terribles y son otra vez desfavoreciendo a la cola izquierda de la distribución. Son los más pobres los que efectivamente tienen más acceso, menos acceso al Internet y se están beneficiando menos de la educación remota. ¿Y cuál es el impacto en esto? Pues imagínense un año con este tipo de educación. Si las brechas ya las teníamos antes muy grandes, pues ahora otra vez se van a exacerbar este tipo de diferencias entre los que sí tienen acceso a una buena educación y los que no tienen acceso porque ni siquiera tienen acceso, por ejemplo, a Internet. Y lo mismo pasa con el acceso a la salud, el acceso a la alimentación, como decía Roberto. O sea, hoy no tienes posibilidad de comer y no tienes acceso a una buena alimentación, pero ¿cómo va a repercutir eso en términos de salud y nutrición en un mediano y en un largo plazo? Y lo mismo con los ingresos y los salarios. Hoy tienes problemas porque tus papás no tienen acceso a lo mejor a buenos niveles de ingresos, pero ¿cómo va a repercutir eso en el largo plazo para la falta de oportunidades de los niños que tienen hoy? Entonces, todo esto son problemas que se suman a estas diferencias que ya existían y que ya teníamos antes de la pandemia. Entonces yo creo que estos logros, estas metas, se van a tener que revisar a la luz de los resultados que estamos observando. Paso a las preguntas de nuestro público. Álvaro Rendón pregunta, dice, cuando escucha uno el comentario de análisis de Graciela, se pregunta uno si el gobierno y en particular el presidente está consciente de la situación. ¿Cuál es su opinión, la opinión de los ponentes? Según él, al oír sus comentarios, es evidente que no. ¿Cuál es su reacción a este tipo de preguntas? Yo siempre lo digo cuando presento estos resultados en distintos foros. Yo creo que el gobierno tiene un mal diagnóstico y se tienen que escuchar este tipo de diagnósticos que provienen además de la academia. O sea, nosotros no tenemos ningún otro objetivo más que poner en la mesa cuáles son las mediciones que estamos haciendo, que además provienen de muchos años de medición. O sea, no estamos midiendo ocurrencias, estamos midiendo cosas de manera muy precisa, utilizando escalas científicas para proveer a la población, al gobierno, información de cómo está hoy por hoy el status quo en este tipo de dimensiones que estamos midiendo. Entonces yo creo que invito al gobierno a ver este tipo de mediciones y a pensar qué se puede hacer a la luz de los resultados. Y tener primero la fotografía, ya luego si no nos gusta la retocamos, pero por lo menos tener la fotografía. Correcto. Esta me parece que va dirigida a Miguel Sekeli por parte de nuestro amigo Luis Herrera Lazo. Dice, por lo que planteó él hace unos minutos, dice, ¿por qué ante la evidencia internacional el gobierno federal en México se mantiene en su posición de no endeudarse para compensar la pérdida económica? Y creo que está ligado a lo del 1% que mencionabas hace un ratito, Miguel. Sí, efectivamente. Yo creo que a final de cuentas esto es un tema de prioridades. Nunca va a alcanzar el dinero para hacer todo lo que un gobierno quiere. Va a ser casi imposible. Y entonces lo que tiene que hacer un gobierno es priorizar a qué sí le asigna recursos y a qué no le asigna recursos. Y, por ejemplo, creo que una deficiencia de este gobierno ha sido su poca flexibilidad para replantear los objetivos que tenían, dado este shock, pues que es innegable y no podemos no estarlo viendo. Y, por ejemplo, pongo una situación muy práctica sobre la mesa. Hablaba, por ejemplo, de este bono Quédate en Casa de Bolivia, que se dio por unos meses para amortiguar la situación. ¿Qué pasa si cuando en México no tenemos eso? La pregunta es en qué sí se gasta.
Y en lo que sí se está gastando, entre otras cosas, es, por ejemplo, en construir una refinería en Dos Bocas, que todo el mundo ha escuchado de eso, que está llevándose mucho dinero y que es un proyecto que ha sido altamente cuestionado por su impacto ambiental, por su viabilidad económica, por la dinámica de los precios del petróleo, por toda una serie de cosas. El gobierno ha privilegiado ese tipo de gastos. Entonces, lo que quiere decir es que su prioridad está en ese tipo de proyectos y no en estas otras alternativas. Entonces, esa sería mi respuesta. El problema aquí es cómo incidir, y lo decía Chele muy bien, una forma es con datos, con evidencia, etcétera, desde la posición que cada uno pueda, cómo incidir en tratar de que esas prioridades puedan ser sensibles a la realidad que está sucediendo. Pero solamente con ese ejemplo, creo que se queda muy claro qué es lo que se va a privilegiar y se está privilegiando en este gobierno y cuáles son los temas que tal vez están en el discurso, pero que cuando vemos la realidad, pues no hay evidencia de que se estén realmente enfocando, por ejemplo, en evitar que la pandemia dé más duro entre la población más pobre. ¿Tú no ves alteraciones del plan original de vuelo a lo que se está viendo ahora? Digo, me parece que No. Mira, veo, por ejemplo, cuando se hace este recuento de todo lo que están haciendo diferentes países y se ve lo que está haciendo México, una de las cosas que se hizo en México fue que la Secretaría de Economía ofreció una serie de créditos. Algo hecho totalmente sobre las rodillas y nada más para darles un ejemplo de por qué, de la frustración de que esto no es una prioridad. Estos créditos, de hecho, costó mucho trabajo colocarlos, nadie los quería, era para microempresarios. Y nadie los quería porque tenían un candado, que era que solamente podían acceder a ellos quienes no hubieran despedido a ningún trabajador. Entonces, esto es como si vamos todos en una balsa en el río, de repente, pues, hay un agujero en la balsa, se empieza a hundir, y todo el mundo empieza a tratar de llegar a la orilla, y a los que llegan a la orilla se les dice, por haber llegado a la orilla, aquí está tu salvavidas. Pero los que necesitan el salvavidas no es el que llegó a la orilla, son todos los que no saben nadar o no pueden llegar. Entonces, este es otro ejemplo de cómo, sin ver evidencia internacional, sin ver la historia del país, sin un mínimo criterio, sobre la rodilla se diseña algo y ahí va, y es como lavarse un poco las manos y seguir con las prioridades, porque realmente no se ha alterado el plan de gobierno, ni los objetivos, ni las prioridades a raíz de la pandemia. Vamos a suponer que mañana se anuncia temprano la eliminación o la cancelación o posposición del Tren Maya de Dos Bocas, del aeropuerto en Santa Lucía. Dependería mucho de qué se haga con ese dinero que va a sobrar, o sea, en todo caso, ¿no? Porque pues, claro. Exacto, porque si es quitarlo de ahí para ponerlo en otra inversión no productiva y que no atienda esta emergencia, pues de muy poco va a servir. Por eso las prioridades creo que son muy claras. Y Chele en su diagnóstico ya nos dijo toda una serie de dimensiones que están documentadas en donde hay una gran necesidad de apoyo por parte del gobierno. Bueno, lamentablemente la lectura de muchos ciudadanos que estamos, por ejemplo, en la investigación, es que esas necesidades se están ignorando y se están poniendo por encima de ellas proyectos como los que mencionaste. Pero, Roberto, esto sería más bien entonces un cambio de estrategias y de política, más que de orientación, en todo caso, del gasto, digamos, casuísticamente, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice Chele en el sentido de que están partiendo de un diagnóstico equivocado. O sea, ¿qué significa partir de un diagnóstico equivocado? Significa pensar que con los instrumentos de política con los que cuenta actualmente, que suponemos están diseñados para algo en particular, con eso vas a resolver otro problema que no tiene nada que ver con ese primer problema que estás atendiendo con ese tipo de instrumento. Es un poco lo que decía Miguel del salvavidas, ¿no? Entonces tú dices, mira, yo estoy colocando aquí el recurso, ¿no? De este lado, aquí tengo dos puertas, ¿no? Entonces yo los coloco en la puerta del lado izquierdo, pero resulta que el problema lo tengo en la puerta del lado derecho. Entonces, ese es un problema de diagnóstico que no va a resolver, no va a resolver lo que quieres atender, ¿no? O espero, lo que quieres atender, que es la solución del problema que estamos enfrentando con el choque de la pandemia. Entonces, a mí me parece que sí es un problema de diagnóstico
Yo creo que también, digamos, nosotros en lo particular sí tenemos un objetivo, decía Chele, los académicos pues tenemos datos, tal. Nosotros desde el Centro Superior de Universidades tenemos un objetivo, ¿no? Promover la igualdad de oportunidades, garantizar igualdad de oportunidades para que haya movilidad social. Y cuando te das cuenta de todos estos diques o estas barreras que eliminan la posibilidad de movilidad social y resulta que un choque con estas características lo que hace es ahondarlos, entonces lo que buscas es no un control de gasto, no una consolidación de ciertos instrumentos que no te están resolviendo ese problema estructural, sino una apuesta mucho más agresiva, independientemente de que eso puede implicar obligaciones como pensar reformas hacendarias a futuro, no estoy diciendo que en este momento, pero sí asegurarte de compromisos que no estás tomando en este momento. Y eso nos lleva a la pregunta de Luis Gerardo y de los objetivos del 2030. Estoy de acuerdo contigo, Chele, hay que revisarlos, pero yo creo que un choque con estas características, lo que te dice, lo que te reafirma es la necesidad de establecer esas metas e incluso ir más lejos, ¿no? Porque pareciera que estamos teniendo una batería de indicadores enorme, pero pero en primer lugar pareciera que con este choque no las vamos a alcanzar, pero en segundo lugar decir, bueno, entonces las vamos a posponer. Yo diría, no, mejor que nos reprueben. Hay que reprobarnos, ¿no? Hay que reprobarnos y plantearnos medidas mucho más agresivas en ese sentido. Entonces, en resumen, yo te diría que la pandemia, a final de cuentas, me parece que es una oportunidad en ese sentido, porque lo que hace es mostrarte el problema estructural que vivimos y que si no atendemos, entonces cuando vengan choques con estas características, ese problema estructural se vuelve todavía mucho más complicado. Déjenme hacerles una pregunta sobre lo que está reflexionando. Otro de los temas de la Agenda 2030 es el tema migratorio. Y creo que un poco estamos abordando la problemática desde la perspectiva de lo que está sucediendo al interior de nuestro país. Lo que he percibido, por ejemplo, en años anteriores, pues me tocaba viajar frecuentemente al extranjero de trabajo, de negocio, a ver clientes o bien de turismo. Ahora resulta por demás complicado viajar al extranjero, a menos de que uno tenga un pasaporte europeo, a lo mejor americano. Estados Unidos no está tan estricto en este tipo de medidas, pero todos los discursos políticos del mundo tienden a señalar que el problema vino de fuera. Algunos apuntan directamente a China, otros apuntan y simplemente dicen el COVID vino de fuera. Y entonces, si por sí había xenofobia, parece que ahora esto se va a incrementar. Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 estaba provocar que se reconociera al migrante como un grupo vulnerable y todo lo que aportaba a las sociedades a donde migran. La pregunta es, tomando en cuenta que México ha sido un país, pues durante las últimas décadas de inmigrantes, pues es decir, de gente que ha migrado de México hacia Estados Unidos, y con esta posición que están tomando hacia Canadá y con esta posición que están tomando los países, ¿qué tanto creemos que eso puede afectar en el desarrollo nacional, considerando también que las remesas son uno de los renglones más importantes? En algunos años ha sido el más importante y en otros uno de los más importantes renglones de ingresos para México. Quizá, Roberto, no sé si tengas algunos estudios en esa materia de cómo está afectando pues, la dinámica migratoria. Creí que Chele nos iba a contar algo de lo que ella sí tiene de esos análisis, pero yo creo que es mejor empezar con Chele. Sí, con mucho gusto. O sea, de hecho, yo creo que el tema migratorio es un tema muy fuertemente atraído realmente por la cuestión económica. Yo creo que México va a sufrir, como ya lo decía bien Miguel, un choque económico gigantesco a nuestra economía
y en mucho menor medida Estados Unidos. En la medida que se sigan requiriendo trabajadores mexicanos en Estados Unidos para hacer las tareas que los americanos no quieren hacer, los flujos de migración se van a seguir dando. Se han venido, obviamente, deteniendo por el enforzamiento tan fuerte que ha tenido, sobre todo en este gobierno, y bueno, que empezó, de hecho, desde el gobierno anterior, pero definitivamente es una cuestión, en su gran mayoría, una cuestión que tiene que ver con cuestiones económicas. Entonces, yo creo que la migración no se va a detener. No hay muro que se pueda poner en Estados Unidos que detenga la migración México-Estados Unidos. Entonces yo creo que, digo, sin tener ahorita, porque no tenemos datos muy recientes de qué ha estado pasando, yo creo que es algo que va a continuar. Y quisiera agregar algo sobre este punto, que de hecho también ha sido información importante que ha fluido en los últimos meses, y es el aumento en las remesas, precisamente de Estados Unidos, y que ha tenido un efecto de despresurización de la olla express. Pero lamentablemente esto no es una buena noticia como tal, más bien es reflejo de que del otro lado de la frontera, como ya lo comenté, sí ha habido toda una derrama de recursos, incluso muy sorprendente, que ha permitido que no se pierdan tantos empleos, que no se bajen sueldos, etcétera. Entonces lo que estamos viendo es un efecto doble. Por un lado, los mexicanos trabajando en Estados Unidos no han recibido un shock de la misma magnitud del de México. Han podido tener políticas de amortiguamiento allá. Y por otro lado, dada la situación en México más precaria, lo que ha pasado es que muchos de los que tienen parientes en México, precisamente por esa situación precaria, y dado que ellos están en una situación más favorable, han aumentado el flujo de recursos que envían. Entonces, eso es de las cosas que ha permitido que esa olla express bajarle un poquito la presión, pero nuevamente, si vemos corto, mediano y largo plazo, bueno, esto no necesariamente es sostenible. Esto ha sido una primera reacción para amortiguar el golpe, pero no podríamos depender de eso para poder solucionar el problema en México. En la medida en que las familias del lado mexicano se encuentran mejor, tienen un buen empleo, piden menos o requieren menos apoyo de su paisano en California. Y cuando aumentan las remesas es porque la situación es más precaria en esos familiares de este lado. Eso es más o menos la regla de siempre. Sí, de hecho, nada más complementando una cosa, en un estudio que tenemos nosotros también en el Equide, encontramos que el 70% de las remesas que se envían para solucionar una emergencia. Y solo el 30% se utiliza para, por ejemplo, inversión y otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que es muy importante para tratar de ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? No, incluso es alto el 30% para inversión, ¿eh? Bueno, no llega. Esto es en épocas de antes de la pandemia, ¿no? Sí. Eso es con información más o menos como del 2012, por ahí. No, el absurdo, yo que he estudiado ese tema muchísimos años, es una señora va a comprar frijoles en La Piedad, Michoacán, unos frijoles que cultivó su marido en California y le mandó el dinero para comprar los frijoles que produjo el marido en California. Es de locos. Pues eso ya es de campeonato mundial. Sí, pero a ver, ahí, embajador, nada más mencionar sí. Esto que mencionaba Luis Gerardo de la parte de la xenofobia y sobre los migrantes. Estaba yo revisando una nota de política pública que elaboraron entre varios especialistas en desigualdad, y cuando se cataloga a los principales grupos, a los grupos más afectados por la pandemia, entonces se habla lo que ya conocemos, ¿no? Los más pobres en términos territoriales, los más pobres en términos de ingreso, mujeres, ¿no? Y ellos incluyen el grupo de migrantes, ¿no? Y aquí hay que pensar en términos de cuáles son los derechos que tiene el migrante y eso qué implicaciones tiene en términos de acceso a atención médica, más allá de la parte de xenofobia, que me parece que es un problema muy serio, sí es una cuestión de titularidad de derechos, ¿no? Ahí eso claramente puede afectarlos en la medida en que
haya un choque con estas características. Entonces, hay que pensar en ese sentido, ante choques con estas características, cómo estableces, tomando en cuenta que hay migrantes por todo el mundo y muchos que sin titularidad de derechos, cómo construyes algo que permita que el choque no los pesque prácticamente en curva. Les manda felicitaciones a Miguel y a Chele, su ex profesor Ricardo Samaniego, dice que está orgulloso de ustedes, igual que nosotros. Hay una pregunta muy... Es lo que aprendimos de... Hay una Exacto, fue buen profesor. Exactamente. Hay una pregunta bastante desafiante aquí, que es ¿por qué las clases privilegiadas deberían interesarse en este tema de la igualdad, más allá de consideraciones morales? ¿Alguna reflexión que quieran ustedes? Mira, yo creo que hay muchas razones, pero incluso si no nos vamos si nos apartamos de los temas morales de filantropía, yo creo que hay una razón económica de interés general para todos. Un país que tiene una población que no tiene educación, que no tiene posibilidades, habilidades, herramientas para producir riqueza, es una población que va a tener menos posibilidades para todos. Y en cambio, por ejemplo, en el caso de la educación, una población más educada, pues va a dar lugar a muchísimas más oportunidades para todos, no nada más para quienes tienen esa educación, sino para toda la población. Y al revés, el condenar a una población a la precariedad, eso al final acaba jalando a todos hacia abajo, eso no es sostenible. Entonces, incluso en términos pragmáticos, económicos, no de usura, sino pragmáticos de que a todos nos vaya mejor, a nadie le conviene que haya una población marginada y excluida del desarrollo. Sí, yo complementando, perdón, Chele. Complementando adelante. nada más lo que dijo Miguel muy rápidamente, una de las cuestiones que también estamos viendo aquí y que a mí me empiezan a preocupar es, tenemos una población que está sufriendo hambre, tenemos una población que está preocupada, tenemos una población que no encuentra empleo, ¿y qué sigue? Entonces empezamos a incluir algunas preguntas, por ejemplo, de qué pasa con la seguridad. El temor a que incrementen las tasas de inseguridad en México es algo que está palpable, que está ahí, que estamos viendo que mayor número de gente está siendo sujeta a algún tipo de asalto. Entonces, hasta, como decía Miguel, hasta por interés personal, no quieres que haya una bomba social que estalle, pues empecemos a preocuparnos por resolver todos estos problemas antes de que estalle. ¿Tú querías decir alguna cosa, Roberto? Sí, perdón, Roberto, te interrumpí. No, yo a ti. No, digamos, desde la perspectiva de desigualdad de oportunidad, justamente tú planteas 3 razones por las cuales deberías promover la igualdad de oportunidad o la movilidad social. Una es la que tú dices que no hay que tomar no dices que no hay que tomarla en cuenta, dices, aparte de esa, que nosotros le llamamos justicia social, ¿cuáles otras 2 deberían ser? Una es la que mencionaba Miguel, crecimiento económico. Entonces, imagínense que ustedes tienen población que se enfrenta a estas barreras a la movilidad, a estas posibilidades de desarrollar habilidades. Prácticamente lo que estás haciendo es desperdiciar recursos humanos, ¿no? Estás desperdiciando recursos humanos y eso eventualmente tiene un impacto negativo en productividad, lo cual le pega al crecimiento económico, y también tiene un impacto de largo plazo importante, es decir, hoy en día, yo sé que tenemos un problema de economía en el mercado laboral dual, muy importante, pero lo que tú haces durante tu vida productiva es también ir juntando el dinero que vas a utilizar luego para cuando salgas del mercado laboral, ¿no? Estamos hablando ya de este tema de pensiones. En la medida en que tú no tengas una mayor proporción de población con esa capacidad de ahorro para cuando salgan del mercado laboral, entonces eso no le va a costar únicamente a ellos, le va a costar al país en su conjunto, ¿no? Entonces esa parte económica es importante. Y la otra que mencionaba Chele la mencionaba desde una manifestación de un problema, que es en el caso particular de la seguridad. Pero cuando hablamos de cohesión social, eso también tiene costos, es decir, en la medida en que tú tengas población más alejada una de la otra, es decir, que la gente no se reconozca unos en otros, no haya proyectos comunes, resulta mucho más difícil que sea viable, ¿no? La convivencia o simplemente la viabilidad de la sociedad mexicana en este caso en particular, ¿no? Entonces,
lo que hay que lograr es mantener una sociedad conectada, de tal manera que al estar conectada, entonces podemos construir algo y eso genera beneficios y no costos como el tipo de manifestaciones que ya señalaba Chele. Bueno, hay 3 puntos y antes yo con esto termino y le cederé la palabra final a Luis. Están llegando muchos mensajes de si hay un mal diagnóstico o no hay diagnóstico. Pero es una cuestión que creo que no tiene ya mucho sentido discutir. Algo que yo sí quisiera pedirles desde el ASPEN, si lo tienen, ya nos pondremos en contacto con ustedes, es algún estudio, si tienen, de comparativo de mejores prácticas. Es decir, si ir a la evidencia de si está funcionando en sociedades parecidas a la mexicana, vamos a ver cuáles son esas mejores prácticas y ver cómo empujamos esa agenda. Y por último, a Miguel directamente pedirle que me pase el antídoto del alacrán en caso, digo, yo ya voy anticipándome y quiero con eso agradecerles muchísimo a los 3 por esta participación. La verdad es que es un tema que lo deja uno bastante frío, es muy complejo y el rumbo que lo que se avisora no es un escenario muy halagüeño. Entonces, bueno, pues hagamos este tipo de ejercicios buscando cómo sí, no tenemos de otra, creo. Y mil gracias de nuevo a los 3 y gracias a todos los que han participado en este webinar. Luis, la última palabra para ti. Pues muchas gracias a los 3, extraordinaria presentación, gracias a todo el público, a todos los que escucharon este webinar. Nos vemos a la próxima y yo sí me quedo como optimista. Espero que el mundo todavía se sepa mover y alejar del alacrán antes de optar por el antídoto. Muchas gracias a todos. Gracias.